Bien, mis queridos niños, en el último vídeo, este es el vídeo número 2 de la independencia de Revolución e Independencia de los Estados Unidos. En el primer vídeo todavía no hemos pegado un tiro, todavía de revolución nada. Lo único que hemos hablado es el del contexto, que si en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, en las 13 colonias británicas que había en la costa del Atlántico, es decir, la costa este de América, que entre los montes Apalaches a un lado, el océano al otro, los franceses de Canadá al norte, los españoles de Florida al sur, que eran franceses y españoles eran enemigos de los británicos, que estos tíos eran británicos, aunque también han cuidado que había muchos de origen alemán y escandinavo, pero bueno, básicamente todos hablan inglés y que eran gente independiente, muchos iban a la frontera, allí a los montes Apalaches, vivían por su cuenta, y estos colonos pues eran tíos duros y les gustaba más una escopeta que a un tonto una tiza. Y estaban acostumbrados a buscarse la habichuela ellos solos y que no había gente muy pobre, porque si eras muy pobre te podías ir a la frontera. Que estando allí los iroqueses y los cherokees y los hurones, pues tampoco es que fuera de Disneylandia, pero oye, te buscaban la vida. ¿Oro? Bien, hasta aquí era el contexto. Y ahora vamos a ver las causas de por qué en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se armó la de Dios es Cristo en América del Norte y hubo una revolución y hubo un país nuevo que nació. Entonces vamos a las causas, es decir, por qué va a pasar todo esto. A ver, nos metemos en las 13 colonias. Tenemos aquí Carolina, Virginia, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y Maine. Vale, me alegro. Mi inglés es maravilloso. Y veis aquí que están los Appalachian Mountains, los montes Apalache. Y aquí están los grandes lagos, a los que todavía no han llegado. Los colonos, digo. Aquí los españoles, aquí al norte los franceses, este es el río San Lorenzo. Bien, ¿cuál era el problema? Todo esto era territorio de las 13 colonias británicas. Pues mira, los colonos, que eran esta gente, o sea, los tíos que vivían en las colonias, tenían tres grandes problemas con Gran Bretaña. Primer problema, una cosa, cuando una cosa está escrita, sabéis lo que significa, ¿no? Esto. Primer problema, los colonos que eran súbditos británicos, ellos eran pues británicos, pero ni votaban, porque Inglaterra ya tenía un sistema moderno, había un parlamento, pero ellos no votaban, ni tenían representantes en el parlamento. Es como si ahora decimos, a ver, la gente de Cádiz, la gente de la provincia de Cádiz son españoles, ¿no? Pues ya no votáis. O sea, cada 4 años todo el mundo vota, menos vosotros. Y en Madrid están las Cortes y hay un gobierno de Pedro Sánchez, al que vosotros no habéis votado, que va a poner las leyes que a ellos les dan la gana sin que vosotros podáis decir ni pío. Entonces los colonos decían, oye, ¿y nosotros por qué no podemos mandar, si nosotros somos británicos y nuestro gobierno está en Londres, en Inglaterra, que está el océano Atlántico un poquito más para allá, ¿eh? Hay que irse bastante más para allá para llegar a Inglaterra. Pues bien, ¿por qué no vamos a votar nosotros? Los ingleses le decían, pues no, porque vosotros sois colonos y los colonos sois ciudadanos de segunda categoría. ¿Mm? Otra cosa más. Los colonos pagaban impuestos. Todos los tíos que trabajaban aquí, claro, aquí hay muy pocos nobles y el clero yo digo que son protestantes, no tienen iglesia católica. Por lo cual aquí todo el mundo paga impuestos. Pues bien, aquí todo el mundo paga impuestos, pero el gobierno no se gasta un duro en ello. Es decir, con el dinero de los impuestos de los colonos de Virginia, pues yo qué sé, el gobierno británico, yo qué sé, hace carreteras yo qué sé, en Manchester, Inglaterra. Y con el dinero de los colonos de Massachusetts, el gobierno británico pues mantiene un regimiento de infantería en Plymouth, Inglaterra. Se oiga, entonces todo nuestro dinero, ¿dónde se gasta? En Inglaterra. Y a nosotros del dinero de nuestros impuestos que nos viene aquí, nada. No buscáis la vida. Que pasa, soy mayorcito. Entonces estos tíos se mosqueaban. Y además tenían otros problemas. Las 13 colonias tenían prohibido comerciar y hacer negocio entre ellas. ¿Esto qué significa? A ver, lo explico. Imagínate que yo soy un colono de Virginia, ¿no? Y me estoy construyendo, vivo aquí, exactamente aquí. Y estoy construyendo una casa y estamos montando allí varias casas, estamos haciendo una cosa. Y las casas pues son de madera. Y entonces necesito clavos. ¿M? Clavos, claro, clavos y cabezas de hacha para cortar árboles, sierras, martillos, tenazas, todo tipo de objetos de metal. Pues bien, yo, y una cosa antes de nada, y aquí al lado, si yo vivo aquí, ¿no? Pues aquí está la colonia de Carolina, ¿la veis, no?
aquí hay una fábrica de clavos y una herrería donde tienen, pues fabrican clavos, martillos, tenazas, callatas y todo lo que yo necesite. O sea, si yo necesito clavos y un martillo, y aquí hay una fábrica que hace clavos y martillos, tú me dirás, pues Pablo, pues cruza la frontera, compra los clavos y ya está. Pues no, porque las 13 colonias tienen prohibido comerciar entre ellas. Si yo quiero clavos, tengo que comprarlos, lo tienen que traer los barcos desde las fábricas de clavos que están en Inglaterra. ¿No? O sea, mi dinero me lo tengo que gastar yo en Inglaterra. Comprando clavos en Inglaterra, que claro, tienen que cruzar el océano Atlántico y van a salirme carísimos. Y si yo quiero vender algo, y si este tío quiere vender sus clavos, tienes que venderlo en Inglaterra. No puede venderlo en Virginia. Y dice, claro, pero es que en Inglaterra hay fábricas de clavos, donde no hay fábrica de clavos en Virginia. O sea, los colonos dicen, oye, ¿y no sería más lógico comerciar entre nosotros? Pues no, porque quieren que cada colonia sea como una isla. O sea, Carolina está sola. Solamente se relaciona con Gran Bretaña. Y Carolina. Virginia solo se relaciona con Gran Bretaña. No quieren que sean amigos unos de otros. Esto va a marcar luego los Estados Unidos, ¿eh? Y lo va a hacer que cada estado, estos serán los futuros estados de Estados Unidos. Las 13 colonias son los originales 13 primeros estados de Estados Unidos. Y esto hace que cada estado esté acostumbrado a estar solo. Es verdad que son muy independientes los americanos. Y los tíos de Virginia estaban acostumbrados a estar solos. Y los tíos de Maryland estaban acostumbrados a estar solos como los de Pensilvania. Porque claro, Inglaterra está al otro lado del océano. Están muy lejos. Estos eran sus grandes problemas. Que no tenían derecho a votar, ni tenían derecho a hacer las leyes británicas. Que nadie se gastaba, que pagaba mucho impuestos y nadie se gastaba un duro en ellos. Y que encima no podían comerciar entre ellos. Evidentemente, todos los que estamos aquí, todos los que estamos oyendo este vídeo, estamos de acuerdo que los colonos tenían razón. Y los británicos eran unos caraduras, unos sinvergüenzas. Oye, ¿esto no se llamaba tiranía cuando tú usabas el gobierno en contra del pueblo? Es curioso. Los británicos, cuidado, te responderían que estos colonos que lo estáis viendo aquí son los contrabandistas más grandes que ha parido madre. ¿De verdad creéis que no se compran, no se pasan los clavos? Claro que se los pasan. Hacen trampas de todo tipo. Vamos, son unos espabilados y unos piratas de cuidado. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Bien, aún así, a pesar de estos problemas, este tío se siente británico. Porque si tú le preguntas, hombre, él ha nacido en América, porque sus padres, sus abuelos nacieron en América, fue su tatarabuelo en el siglo XVII el que emigró. Digo que así es verdad, yo soy americano, pero soy británico, yo soy británico del rey, viva Jorge III, mi rey. Ellos eran leales súbditos británicos. Pero pasa una cosa que va a cambiar la historia. Miren ustedes, es una guerra que empieza en Europa. Es la guerra de los 7 años, no tenéis que saber el año exacto. Pero que es mediados del siglo XVIII un poquito, ¿no? Pues vale, pues con que sepáis que a mediados del siglo XVIII me conformo. Es la guerra de los 7 años. También le llaman la guerra franco-india o guerra del Canadá, porque esta guerra se luchó en todo el mundo. Los franceses y los ingleses estaban en guerra, también los españoles, los prusianos, los austríacos, los rusos, los suecos y todos los que estaban allí. Y se luchó en Europa, se luchó en la India, se luchó en Asia, se luchó en África poco, y se luchó en América. En América se le llama la guerra del Canadá, le falta un Canadá. O guerra franco-india. Franco, le llaman los americanos franco-india porque lucharon contra los franceses y los... Ahí. Pues bien, resulta que en esta guerra los franceses tuvieron una idea. ¿No? Están aquí los franceses en Canadá y tuvieron una idea. Cogieron un ejército enorme al mando del duque de Montcalm, tampoco tenéis que saber que el duque se llama de Montcalm, y lo mandaron a América. Es decir, lo mandaron a Canadá. Y de pronto los franceses tenían aquí un pedazo de ejército de cuidado. Y aquí no había ni un soldado, ¿eh? Las tropas británicas en las 13 colonias eran ninguna. Y ahora van a venir los franceses y nos van a jorobar. Y Francia se va a quedar con las 13 colonias. Porque para eso está el duque de Montcalm, con este pedazo de ejército. Veis que esta bandera que estáis viendo aquí es esta casoma, por aquí detrás está la bandera del regimiento y esta es la bandera del Reino de Francia. Los franceses vestían de blanco. Claro, el gobierno británico pues se cagó, diciendo que los franceses tienen un ejército en América y nos van a quitar las 13 colonias.
¿Qué es lo que... ahora aquí hemos puesto el acento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces en esta guerra del Canadá? Pues tuvieron dos opciones. Una, mandar un ejército británico. O sea, si los franceses han mandado soldados a América, pues lo que nosotros tenemos que mandar es un ejército británico a defender a América. Pero eso vale mucho dinero. Claro. Y sobre todo el ejército británico estaba luchando pues contra los austríacos, estaba luchando contra los franceses, estaba luchando en Europa, estaba luchando en la India y dijeron, no, 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 no. Hay una solución mucho más barata. Ah, va a ver, los colonos. Los colonos no tienen toda escopeta. Los colonos, no, una cosa, los colonos aprendían a disparar la escopeta con 5 años, ya estaban aprendiendo, ¿eh? Los colonos son unos tiradores estupendos. Y los colonos han buscado la vida de toda la vida. Pues los vamos a hacer milicianos. Es decir, llamaron a todos los colonos y dijeron, colonos, a luchar por Inglaterra. Un miliciano es un civil, veis que no llevan uniforme, son civiles que están armados y van a luchar en el ejército. Pero no son soldados, porque no llevan uniforme. O sea, este tío es relojero, este tío no es soldado. Este tío es relojero, este tiene una fábrica de clavos, este tío es, yo qué sé, granjero, este tío es farmacéutico y este tío tiene una imprenta. ¿Eh? Pero todos tienen escopetas, solo saben tirar y todos tienen mucho miedo de que vengan los franceses y los maten a todos, a ellos y a sus familias. Y entonces los milicianos lucharon en la guerra del Canadá. Y por cierto, lo cual es muy barato porque no hay que pagarles. ¿Qué pasó? Pues mira, el relámpago, Inglaterra ganó. Los milicianos estos lucharon estupendamente bien y le dieron una paliza al duque de Montcalm y a todos los franceses y a su ejército francés. Y de hecho, Gran Bretaña se quedó con Canadá. Por eso se llama la guerra del Canadá. Porque los británicos conquistaron Canadá y echaron a los franceses. Uno menos. Pero os digo que estas imágenes son todos de Don Troyani. Troyani, no Troani, Troyani. Aquí falta una. Pablo, podría hacer esto un poquito mejor, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bien, esta guerra del Canadá fue un éxito. O sea, el gobierno británico diciendo, qué buena idea hemos tenido. No nos hemos gastado un duro. No hemos movido un soldado británico. Y hemos conseguido ganar la guerra y echar a los franceses y encima quedarnos con Canadá. Ole. Pero esta guerra va a tener una cosa. En la guerra, entendéis que este tío era de la colonia de, yo qué sé, de Carolina. Este tío era de Massachusetts. Este tío era de Pensilvania. Este tío era de Nueva York. Y este tío era de Virginia. Y van a ir a la guerra juntos. Y van a hacerse amigos, ¿lo entendéis? ¿No? Tantos días en la guerra, pues eso. Y van a descubrir una cosa. Lo primero que descubrieron los distintos colonos de las distintas colonias, que hasta entonces habían estado solos, es que juntos eran muy fuertes, tan fuertes que habían echado a los franceses de Canadá, ¿eh? Eran muy fuertes. Y segundo, empezaban a hablar. Dice, ay, pues a mí lo que me molesta es que la pesada de impuestos que pagamos. Hay que ver. Y no tenemos nada. Dice, es verdad, hay que ver lo que pago impuestos. Yo tengo una fábrica de clavos y nada más que hago pagar impuestos. Y le dice, ¿cómo que tiene una fábrica de clavos? Si yo vivo al lado tuyo y lo que necesitaba es clavos y tengo que comprarlo en Inglaterra. En Inglaterra, pues si yo tengo unos clavos estupendos. Dice, pues a mí lo que me molesta es que los impuestos que pagamos. Dice, pues a mí lo que me molesta es que no votamos. Porque allí todos los ingleses votando, porque si nosotros votáramos, pues podríamos cambiar las leyes, pero como no votamos, no podemos cambiar. Y entonces empezaron a hablar entre ellos. Y estos milicianos, estos civiles armados, son el embrión de la futura independencia de los Estados Unidos. Porque se dieron cuenta que esas 13 colonias en verdad eran el mismo pueblo, que todos tenían los mismos problemas, que unidos eran muy fuertes y en verdad sabéis quién era el responsable de todos sus problemas, ¿no? El gobierno británico. Entonces, es verdad que ganaron la guerra del Canadá, sí, el gobierno británico estaba muy contento, pero inmediatamente que terminó la guerra, los colonos empezaron a protestar y a decir, oye, ¿y los impuestos qué pasa? ¿Y cuándo vamos a votar? Oye, ¿y eso de que las colonias no podemos comerciar? Si, a ver, si este tío tiene una fábrica de clavos y yo tengo una carpintería y necesitamos trabajar juntos. Y entonces cuando los colonos toman conciencia de que ellos son una nación, y encima, claro, aquí es cuando aparecen las ideas de la ilustración y la razón y todas esas cosas. Y este tío empieza así, pero vamos a ver qué lógica tiene que yo tenga que pagar el impuesto a un gobierno que está en Londres, que a mí no me da nada. Y se anda, ¿y por qué no puedo yo comerciar aquí con mi amigo? ¿Entendéis? Entonces, entre se mezclan las ideas de la ilustración, que todos son burgueses, y que todos se dan cuenta de lo fuertes que son y lo bien que manejan las escopetas, y entonces pues todo va a cambiar. Y entonces, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, los colonos empezaron a protestar. Oye, democráticamente, también. Ellos no querían una guerra,
pero ellos querían más derechos. Y encima vino la puntilla. Vamos a ver. Esto suena, esto lo habéis visto, esta es la compañía de las Indias Orientales, British East Company, la compañía británica de las Indias Orientales. Esto trabajaba con Singapur, con la India, y se dedicaban al comercio pues de telas y sobre todo de té. Era una gran compañía de comercio. Pues bien, ha acabado la guerra de los 7 años y esta compañía tiene problemas económicos. Y como una compañía tan grande, una cosa, esto es una empresa más fuerte que Microsoft o que Sony o que Corte Inglés, ¿eh? Pues esta compañía tan grande habló con el gobierno británico para que le ayudara a superar sus problemas financieros. Ya que no sabéis qué ocurrencia tuvo el gobierno británico. Pues no tuvo otro gobierno que subirle a los colonos los impuestos sobre uno de los productos estrellas de la compañía, el té. Dice Pablo, el té. ¿Y el té es tan importante? Pues mira, sí, el té se hacía en la India. El té son unas hojitas. Y es verdad que los ingleses y esa gente toman mucho té, los colonos tomaban té. Y va y le suben todavía más en los impuestos. Vamos a ver, esta gente ya estaban mosqueados porque pagaban muchos impuestos. Han luchado en la guerra como unos leones por los británicos. Han ganado. Y va el gobierno británico y le sube todavía más los impuestos. Pero si esto es una tontería, si es una tontería, pero esta tontería le sentó como un tiro a los americanos. Y aquí acaba las causas. ¿Y qué va a empezar ahora? El follón. Es decir, el desarrollo. ¿Qué va a pasar en verdad en la revolución e independencia de los Estados Unidos? Lo que hemos visto hasta ahora es la explicación de por qué va a haber una revolución e independencia. ¿Vale? Vamos a ello. ¿Qué pasó? ¿Cuándo empieza el follón? Pues mira, empieza en el motín del té en el año 1773. El Tea Party, que le dicen los americanos. Party no solo significa fiesta, significa también algarada, follón, en este caso motín. Os explico. Esto, ¿veis? No sé si veis la bandera, veis que aquí están las rayitas y las otras rayitas. Estos barcos son de la Compañía de las Indias Orientales. Yo creo que si miráis el anagrama, veis que tienen este triángulo, ¿no? ¿Veis esta bandera? Pues yo creo que es esta bandera. Y yo veo aquí los triángulos estos, ¿lo veis? De aquí. Pues entonces pasó, este es el puerto de Boston, en Estados Unidos, en Massachusetts, creo que está. Pues bien, un grupo de... Antes de nada, mirad la imagen. ¿Veis un puerto, verdad? Sí. Y unos barcos, sí. Y los barcos tienen la bandera de las Indias, de la Compañía de las Indias Orientales y cajas que en la bodega, pues de cosas de la Compañía de las Indias Orientales. Si se llama el motín del té, a que ya sabéis lo que hay dentro de estas cajas. Y estos son indios, ¿no? Porque tienen plumas y esas cosas. Pues digo lo que pasó de verdad. Un grupo de colonos se disfrazó de indios para que no le echaran la culpa a ellos. Y diciendo, sí, que nos subí los impuestos del té. Pues mira lo que vamos a hacer, nos vamos a meter en los barcos y cogieron todas las cajas de té y las echaron al mar. Y la gente, ¡viva! ¡Viva! ¡Hala! Que no queréis subirnos los impuestos del té, pues a tomar por saco el té. Dice Pablo, esto es una tontería en el fondo, ¿no? Dice, sí, pues el gobierno británico ordenó cerrar el puerto de Boston, que era uno de los más importantes. Y cerró el puerto de Boston. No podía entrar ni un barco en el puerto de Boston ni salir. O sea, el gobierno británico se puso en plan borde. Dice, que os ponéis chulo, pues toma. Y le cerró el puerto. Esto a los colonos pues les sentó. Una cosa, ¿cómo creéis que le va a sentar a los colonos? Los colonos van a decir, vale, bueno, va, perdón. O se van a poner todavía más chulos. Pues ya lo sabéis. Va otra cosa más. Cuando protestaron los colonos, ¿acordáis que había una cosa que se llama la Guerra de los 7 años, que se había luchado en todos lados? La guerra ha terminado. Y ahora el ejército británico pues no tiene nada que hacer. Porque no hay guerra. Y además a los soldados hay que pagarles el sueldo. A los soldados británicos le llaman red coats, casacas rojas. ¿Entendéis por qué le llaman casacas rojas, no? Los franceses iban de blanco y pues los ingleses van de rojo. Pues entonces el gobierno británico tuvo una idea. Cogemos el ejército y lo mandamos a las 13 colonias para que pongan orden, para que digan, cuidadito con nosotros. Y encima le ponemos otro impuesto a los americanos para que le paguen el sueldo y mantengan la comida y el alojamiento de los soldados. Es decir, fijaros la idea tan buena que tuvo el gobierno británico. Cuando estaba la guerra y los franceses amenazaban las 13 colonias, no mandaron un soldado. Y los tíos de las 13 colonias tuvieron que luchar solos. Y ahora que hay paz y no hay guerra, le mandan un ejército entero a vigilarlos a ellos para que no se revolucionen. Y encima le ponen más impuestos. Y aquí es donde ya los americanos dijeron, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado porque encima esta gente llegó en plan borde.
cada vez que protestaban, veis los raincoats, ¿no? Pues a tiro limpio, y cualquiera que protestaba, pues llegaban los soldados británicos y los ahorcaban. Y entonces, ¿qué va a pasar? Señores, va a haber una revolución, una rebelión. Los colonos se rebelaron contra el gobierno británico. Ojo, y había un ejército británico allí en América muy gordo, ¿eh? Pero aún así, se rebelaron contra ellos. Y claro, salieron por los Minutemen. Y dice, a nosotros, este es el puente de Lexington y es los primeros tiros de la guerra. ¿Veis aquí el rojo de los casacas rojas, ¿no? Y entonces los colonos ya se hartaron. Hicieron el primer Congreso Continental. ¿Congreso Continental qué significa? Que los representantes de las 13 colonias pues, se reunieron en un sitio para hablar entre ellos. Y dice, ¿qué vamos a hacer? Y entonces empezó una rebelión, una revolución contra los británicos. Y dijeron, ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Si el gobierno británico se va a portar como una tiranía contra nosotros, pues hay que derzo al gobierno británico. En esto está la ciudad de Filadelfia, y en este edificio de la ciudad de Filadelfia, el 4 de julio de 1776, la guerra ya había empezado el año antes, pero bueno, el 4 de julio de 1776, aquí en Filadelfia, se reunió tercera vez que se reunía el tercer Congreso Continental, es decir, los representantes de las 13 colonias, y firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Es decir, a partir de ahora nosotros ya no somos británicos, ya no somos colonias, somos miembros somos estados. Cada colonia pasa a ser un estado soberano. Hay 13 estados. ¿Y sabéis por qué se llaman Estados Unidos? Porque esos 13 estados están unidos. Y formamos un solo país, que está formado a su vez por 13 estados. Y este país es independiente y nosotros vamos a hacer nuestras propias leyes. Y por cierto vamos a tener un sistema liberal con soberanía nacional, isonomía, división de poderes, sufragio, derechos fundamentales, bla, 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 bla. Hicieron en la primera revolución y aquí aparece por primera vez un Estado moderno. Cuidado, este es el primer Estado que tuvo los 7 puntos del liberalismo burgués clavados. Por cierto, también pusieron la soberanía, el sufragio universal, por lo cual son las democracias que existen más antiguas del mundo, de las que siguen vivas. Y eso fue el 4 de julio de 1776. Y esto hay que saberse. El 4 de julio es el día de Estados Unidos. Es fiesta en Estados Unidos. Pues bien, estos tíos allí en Filadelfia han dicho que ha aparecido un país nuevo, los Estados Unidos. ¡Hala! Y los ingleses que se vayan a su pueblo. Evidentemente al gobierno británico esto le sentó pues, como un tiro. Le sentó como un tiro y dijo, sí, hombre, sí, como yo tengo aquí 100.000 soldados, a ver, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger a todos estos y los voy a ahorcar por traidores, porque según el gobierno británico, estos eran traidores. Según esto, como el gobierno británico era una tiranía, era legítimo rebelarse contra la tiranía. Y entonces cuando la guerra de independencia de los Estados Unidos pues se pone en plan fuerte. Y hay una guerra ya gorda, gorda. Y como llevamos 23 minutos, lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Hala!